Buenos días, hermanos, hermanas. Y esta mañana le damos gracias a Dios por el privilegio que Dios nos permite de poder estar aquí. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Le damos gracias a Dios. Empezamos este día, hoy día martes 27 del año 2021. Y le damos gracias a Dios porque podemos empezar este día bendiciendo su nombre, exaltando su nombre, glorificando su nombre y creyendo que Él es el que nos da la oportunidad para que nos levantemos. Por su gracia y por su amor podemos respirar el aire, ¿verdad? Muchos no han podido levantarse, pero Dios nos ha permitido que hoy podamos levantarnos. Así que vamos a estar tocando hoy el tema con respecto a el bautismo, condiciones para el bautismo cristiano. Vamos a ver 4 principios fundamentales que Cristo Jesús nos dejó en su palabra. Así que vamos a hacer una oración y posteriormente vamos a tocar estos versículos aquí en la palabra de Dios. Acompáñame ahí donde estás. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por ese grande amor y esa misericordia que tienes para con nosotros. En esta mañana te damos la gloria, la honra, porque tú vives y reinas para siempre. Gracias por ese privilegio que nos das de acercarnos a tu presencia, Señor. En esta mañana pedimos la guianza de tu Espíritu, que seas tú tocando nuestras vidas, nuestros corazones. Quita todo lo que estorbe, Señor, que nos impida agarrarnos completamente de ti. Oramos por nuestros hermanos y hermanas que están en este día trabajando en esta mañana. Aquellos que se disponen a ir a trabajar, oramos que tú los bendigas y los cuides. Gracias por lo que tú tienes para nosotros, Señor. En esta mañana te damos la honra, la gloria, que tu presencia se manifieste en tu palabra, Señor. Gracias por el rema que nos vas a dar en esta mañana. Gracias por lo que tú nos estás enseñando, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Oramos por nuestros hermanos y hermanas que nos pidieron oración el día domingo ahí en la iglesia La Roca, en la colonia Sánchez Tahuada. No nos olvidamos de esas peticiones que mis hermanos pusieron. Que seas tú, Señor, tocando sus vidas, sus corazones, de sus familiares que no te conocen. Oramos por mi hermana que pidió oración por esa conocida, esa persona, por su salud. Que seas tú ayudándola, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermano. Mira, qué importante es la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque día con día Dios nos está dando la oportunidad de conocer. Hay muchas cosas que nosotros no conocemos porque muchas veces no nos metemos a estudiar la palabra de Dios, no nos metemos a investigar la palabra de Dios. Como vimos ayer, el bautismo cristiano cumpliendo toda justicia, y la cumplió Cristo Jesús. Él no abolió ninguna ley, sino que Él la cumplió. Igualmente nosotros tenemos que cumplir el mandato que Cristo cumplió. Así que no somos nosotros exceptos de no cumplir, los tenemos que cumplir. Y hoy vamos a hablar con respecto a condiciones para el bautismo cristiano. Nosotros como cristianos tenemos condiciones, hermano. Y esas condiciones las podemos ver en la palabra de Dios. A veces nosotros nos pasamos de buena gente y queremos que toda la gente se bautice. No importa la condición de lo que ellos estén. Y no les explicamos qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto al bautismo, ¿verdad? Hace mucho tiempo yo fui a una iglesia donde había mucha gente que se estaba bautizando. Y había personas de esos tipos raros queriendo hacer lo mismo. Y estas personas los bautizaban. No les estaban explicando la palabra de Dios. Por eso queremos nosotros hacer hincapié, como hemos dicho, ¿verdad? El bautismo es confirmar que voy a seguir las pisadas de Cristo. Hoy vamos a ver 4 principios, ¿verdad? 4 condiciones para poder bautizarme, ¿verdad? Jesús la cumplió. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver el principio número 1, es el arrepentimiento.
Principio número 2 es creer. El principio número 3 es una buena conciencia. Y el principio número 4 es convirtiéndose en discípulos. 4 cosas, 4 principios muy importantes para aquel que se bautiza. Y tú ves que mucha gente se bautiza y sigue igual. No estamos nosotros criticando ni nada, simplemente lo que dice la Biblia. Vayamos a la palabra de Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, ahora procedemos a examinar las condiciones que tienen que cumplir quienes deseen recibir el bautismo cristiano. Quienes quieran recibir el bautismo cristiano. No se dice el bautismo del mormón, no se dice el bautismo del testigo de Jehová, no se dice el bautismo católico, sino se dice el bautismo cristiano. Porque estamos aprendiendo de Cristo. No estamos aprendiendo de ninguna doctrina ni enseñanza humana. Estamos aprendiendo de aquel que descendió del cielo a la tierra para mostrar su misericordia con aquel que quisiera cumplir sus estatutos. Mira, el primer principio que nosotros vemos es el arrepentimiento. Una de las cosas importantes que vimos ayer es con respecto a la posición que Dios nos da cuando nosotros recibimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal de nuestra vida, Cristo empieza a trabajar internamente, ¿verdad? Por eso ayer tocamos Romanos capítulo 8. Ninguna condenación ahí para los que están en Cristo, ¿verdad? Mira, el arrepentimiento tiene algo muy importante. En Hechos capítulo 2, versos 37 y 38 dice, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Estamos tocando primer principio, arrepentimiento. Verso 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Aquí, en una respuesta a la pregunta, ¿qué haremos? Pedro le ordena 2 cosas. Primero, arrepentirse y después bautizarse. Amén. Ya hemos visto en la parte 2 que vimos antes que el arrepentimiento es la primera respuesta que Dios requiere de cualquier pecador que desea ser salvo. Amén. El arrepentimiento, por consiguiente, tiene que preceder al bautismo. Primero me arrepiento y luego me bautizo. De ese momento en adelante, el bautismo es el símbolo externo a confirmación del cambio interno producido por el arrepentimiento. ¿Verdad? Cuando vemos que aquí en el libro de los Hechos, la actitud de estos hombres, ¿verdad? De preguntar, ¿qué haremos? ¿Cuál es el siguiente paso? Explíqueme, ¿cuál es el siguiente paso? Y aquí Pedro, lleno del Espíritu. Y tú acuérdate que Pedro era muy almático. Él decidía muy rápido. Pero ahí estaba actuando conforme el Espíritu de Dios. Ya no ves a un Pedro arrebatado, a un Pedro que contestaba antes de pensar, sino que ahora está actuando conforme el Espíritu Santo lo está llegando. Vemos el principio número 1, hermano, es el arrepentimiento. Principio número 2 es de creer, ¿verdad? Cristo mismo establece la segunda condición para el bautismo cristiano. Amén. Estamos hablando del bautismo cristiano. Amén. En Marcos capítulo 16, verso 15 y verso 16. Dice, y Jesús les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí vemos otro principio, número 2, que es el creer. Qué precioso es el Dios que pone en nosotros, humanos sensibles, a creerle a Él. Dice la palabra de Dios, para el que cree, todo le es posible. Cristo establece aquí 2 requisitos que tienen que cumplir los que deseen ser salvos. Primero, creer, después bautizarse. La iglesia del Nuevo Testamento le toma la palabra al pie de la letra. Una vez que la persona había creído en Jesús para salvación, inmediatamente era bautizado. La experiencia del carcelero allí en Filipo proporciona un ejemplo dramático. Ahí lo vemos en Hechos capítulo 16, verso 25 y al 34. Dice, a medianoche, en respuesta a la alabanza de Pablo y Silas, toda la prisión fue entremecida por un terremoto sobrenatural. Responder por su propia vida, por cualquier prisionero que escapara, se dispuso a suicidarse, pero Pablo lo detuvo diciendo, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Cuando tú lees la historia, hermano, te das cuenta que este hombre se quedó anonadado, se quedó sorprendido de que nadie había huido. Porque el trabajo de él, si uno hubiera huido, él iba a pagar con su vida. Por eso Pablo le dice a este hombre, no te quites la vida, porque todos estamos aquí. Amén. Pablo y Silas entonces presentaron el mensaje del evangelio a toda la familia, reaccionando con fe toda la familia. Amén. Fue inmediatamente bautizada, no esperaron siquiera a que amaneciera. La respuesta del carcelero y su familia es la norma, modelo en el Nuevo Testamento. El bautismo se considera un requisito urgente, pero siempre estaba precedido por la fe. Amén. Los primeros 2 requisitos que el bautismo desea es arrepentirse y creer. Concuerda con las primeras 3 doctrinas fundamentales presentadas en Hechos capítulo 6, verso 1 al 2. Arrepentimiento, fe, la doctrina de los bautismos. En la experiencia como en la doctrina, el fundamento del bautismo tiene que ser arrepentirse y creer. Vemos 2 principios muy importantes en la oportunidad que Dios nos permite para el bautismo cristiano. Ahora, vemos otro principio, una buena conciencia. Cuando nosotros hablamos de una buena conciencia, quiere decir una buena actitud, una forma de cómo esta persona se está conduciendo con el resto de las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está siendo transformada internamente en su vida interna para expresar lo exterior. Y gloria a Dios, porque cuando nosotros damos el primer paso del creer, ¿verdad?, de arrepentirnos, empieza Dios a poner una buena conciencia en nosotros, una buena actitud con los demás, ¿verdad? Este es el tercer principio, una buena conciencia. Dice, una tercera condición para el bautismo cristiano queda clara en el pasaje donde Pedro compara la ordenanza del bautismo cristiano en agua con la experiencia de Noé y su familia, que se salvaron de la ira y del juicio de Dios cuando entraron por fe en el arca una vez dentro
pasaron a ser salvos. Amén. A través de las aguas del diluvio, en referencia directa a este relato, Pablo dice, mira lo que dice Pablo, amén, perdón, lo que dice Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, verso 21, mira lo que dice, vamos para allá. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, amén. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí Pedro primero desecha la sugerencia grosera de que el propósito del bautismo cristiano sea alguna clase de limpieza o de baño del cuerpo físico. Más bien dice, la condición esencial del bautismo cristiano radica en la respuesta interna del corazón del creyente, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pedro indica que esta respuesta interna de una buena conciencia hacia Dios es posible a través de la fe en la resurrección de Jesucristo. Podemos resumir brevemente las bases sobre las que un cristiano puede responder a Dios con una buena conciencia, respeto de su corazón, amén, respeto de su conducta a la hora de su bautismo. Mira, el creyente ha reconocido humildemente su pecado, ha confesado su fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, la propiciación necesaria por sus pecados. Con el acto externo de obediencia al bautizarse, está completando el requisito final de Dios necesario para darle la seguridad bíblica de la salvación. Habiendo cumplido así todos los requisitos de Dios para la salvación, es apto para presentarse a Dios con una buena conciencia. Amén. Este principio de una buena conciencia lo aplica Pedro bien completo en 1 de Pedro capítulo 3, verso 21, tener una buena conciencia. Y solamente eso lo podemos llevar a cabo es cuando Dios trata nuestro corazón. Y el cuarto principio es convirtiéndose en discípulos. Mira lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. Dice, por tanto, ir a ser discípulos, amén, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que se os ha mandado. Este principio bien fundamental en la vida del creyente, ya que los tres primeros que vimos tratan de una conducta interna. Ahora, el discípulo va a ¿qué? A expresar lo que su maestro ha hecho o le dice que haga. En este caso, nosotros estamos siguiendo la pisada de Cristo. Tenemos que actuar como Cristo, tenemos que caminar como Cristo, tenemos que pensar como Cristo. Somos discípulos de Cristo. Pero muchas veces no se nos nota nada si somos discípulos de Cristo o somos discípulos del otro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos muy livianamente estos principios.
Hermano, es el tiempo que nosotros podamos agarrarnos completamente de Dios y poder preguntarle al Señor, que Dios nos dé la pauta, ¿verdad? Aquí, hacer discípulo que procede al bautismo consiste en llevar a quienes escuchen el Evangelio, no te escuchen a ti, sino escuchen el Evangelio por las primeras 3 etapas de arrepentimiento, creer y tener una conciencia. Esto hace a los nuevos creyentes dignos del bautismo con el que se comprometen públicamente a una vida de discípulos de Cristo. Amén. Ahora podemos resumir los requisitos bíblicos. Por el bautismo, la persona primero tiene que hacer oído lo suficiente del Evangelio. No ha sido más, hermano. Tenemos que explicarle el Evangelio a las personas que van a tomar la decisión del bautismo, para que vea, para que haya internamente en sus vidas un arrepentimiento genuino, un creer genuino, una buena conciencia genuina, y para que sean unos buenos hombres, discípulos de Dios, ¿verdad? En la iglesia tradicional no les explican nada a los niños ni a los adultos de lo que dice la palabra de Dios. Simplemente agarran un libro pequeño y les explican esos mandamientos o ordenanzas que no tienen nada que ver con la Biblia, y hay muchos grupos que hacen esto. Por eso la importancia, hermanos, de la palabra es que nosotros nos preparemos. Dios te está preparando para que tú puedas enseñar esto que está en la Biblia a los nuevos creyentes. Para poder tener una iglesia con fundamentos bíblicos, tenemos que enseñar la Biblia. Tenemos que hablar la palabra de Dios. En esta mañana te dejo con este pequeño pensamiento, ¿verdad? El día miércoles vamos a tocar si en realidad otro tema lo dejamos ahí por cuestión de tiempo, no queremos adelantarnos, pero solamente te digo, hermano, que estudiemos la palabra de Dios juntos, ¿verdad? Y juntos vamos a aprender lo que dice la Biblia, ¿verdad? No lo sabemos todo, pero la palabra de Dios nos da la pauta. No estamos poniendo principios o reglas, no. Estamos poniendo lo que dice la Biblia, lo que Cristo Jesús estipuló en su palabra. Acompáñame ahí donde estás. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esta mañana. Hoy martes te pedimos que seas tú conduciendo nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú te estás revelando nuestras vidas. Nos estás enseñando, Señor, los principios básicos de poder conducirnos una vida en obediencia a ti, Señor, porque tú lo cumpliste. Cristo, tú cumpliste todo. Ayúdanos a poder cumplirlos conforme a tu voluntad. Gracias por esta mañana. Bendice a mis hermanos y hermanas que van a sus trabajos. Prospera sus vidas espirituales, sus vidas materiales, aquellos que tienen sus propiedades, sus negocios. Que seas tú bendiciéndolos, Señor. Te damos gracias por la iglesia. Esta iglesia que tú estás limpiando. Gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo. Gracias porque tú eres el que nos cuidas y nos proteges de toda enfermedad. Te alabamos y te bendecimos. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Hermano, que el Señor te bendiga y que tengas un hermoso y placentero día. Bendiciones y hasta pronto. Amén. Aleluya.